Nos encontramos en el Palacio Municipal, aquí donde está la galería de expresidentes municipales. Vamos a mostrarles a ustedes algunos datos históricos. Por ejemplo, el primer presidente municipal constitucional que tuvo Mexicali fue Rodolfo Escamilla Soto. Después de ahí, otro dato histórico es que repitieron varios presidentes municipales. El primero fue Eduardo Martínez Palomera, que fue presidente municipal 2 veces. La segunda ocasión fue Francisco Santana Peralta, que también repitió la presidencia municipal 2 veces. El otro presidente municipal que repitió fue Jaime Díaz Ochoa. Es más, está la galería desde Escamilla Soto hasta Jaime Díaz Ochoa, que es el último alcalde que aparece en la galería. El actual alcalde, únicamente cuando termine su periodo, ahí está su lugar para que ocupe esta galería de expresidentes municipales. Dentro de la galería de expresidentes nos enfocamos a Milton Castellanos Gaut. Fue presidente municipal del 13º Ayuntamiento de Mexicali. Él cumplió 25 años el 30 de noviembre que terminó su periodo del 13º Ayuntamiento. Así que vamos a hablarles de ese ayuntamiento y de Milton Castellanos Gaut cuando fue presidente municipal. Pues muchas gracias en principio por esta oportunidad de extender, ¿no?, esta comparecencia que hemos tenido a 25 años de haberse cumplido la entrega del 13 Ayuntamiento de Mexicali, que me tocó presidir y que precisamente a invitación del Instituto Municipal para el Arte y la Cultura, el INMACUM, pues venimos haciendo con el propósito de recordar algunos de los avances, de los logros de este Ayuntamiento de Mexicali a 25 años, o sea, hacer la remembranza, no solo pues como efeméride histórica, sino con la oportunidad de reflexionar qué es aquello que valdría la pena continuar, rescatar, cuáles han sido las consecuencias, incluso de lo que pues también no se debe repetir, ¿no? Y con motivo de ese trabajo de exponer en el Instituto Municipal de Arte y Cultura, pues nos dimos a la tarea de elaborar un documento que ahora también tiene toda la pretensión de editarse y que es precisamente titulado como Historia de un esfuerzo comunitario a 25 años de la gestión de este ayuntamiento, relativo a los 1096 días del 13 Ayuntamiento de Mexicali, con el que, bueno, pretendo hacer algún seguimiento de los aspectos más relevantes, ¿no? Nuestro ayuntamiento no desaprovechó el tiempo que hay entre la elección y la toma de posesión, sino que nos pusimos, aun cuando no estábamos en ejercicio, a elaborar el Plan Municipal de Desarrollo. Hicimos reuniones de trabajo, de consulta, en fin, hicimos todo el trámite correspondiente, de manera que al tomar posesión, a 3 días de haber tomado posesión, presentamos el proyecto de plan municipal a la asamblea del COPLADEM, el cual deliberó con todo el trámite que corresponde y se aprobó un plan municipal de desarrollo que contiene 13 programas, o sea, toda la pretensión de actividad y de realizaciones y logros que nos hacíamos como parte de ese plan, lo concretamos en 13 programas que llevamos a cabo y cuyos resultados es de los que venimos dando cuenta ahora. Tenemos entre ellos el primer programa, que es el de modernización, la modernización de la administración pública. Y esta modernización
ciertamente es uno de los aspectos en donde tuvimos mayor innovación. En primer lugar, atacamos lo que sería el tamaño de la estructura, ¿no? Y logramos reestructurar, o sea, hacer lo que hoy se llama una reingeniería administrativa para reestructurar el ayuntamiento, el aparato administrativo del ayuntamiento más bien, de suerte que logramos reducir las unidades, las áreas administrativas. No obstante que incluso también creamos 3 instituciones centrales que son las que nos dieron una posibilidad, una potencialidad, diría más bien, en la realización de muchas obras. Tuvimos una reducción de 26 áreas operativas administrativas y obviamente también una reducción considerable en el tamaño de la burocracia. Nosotros recibimos el ayuntamiento 2.484 personas trabajadoras en el ayuntamiento, de base, de confianza, agentes de policía, todo. En total, 2.484. Para una población que estábamos en Mexicali, en aquel entonces, de 637,000 habitantes. Es decir, había una relación de 4.25 por cada 10,000 habitantes. Cuando entregamos el ayuntamiento, entregamos 2.709 trabajadores. 2.709 para esta población que les decía de 637,000 habitantes. Esto era en 1992. Para tener una idea de lo que era entonces a lo que tenemos hoy, diríamos que si nos permite medir el tamaño de la estructura, tenemos ahora la primera nómina del 2017, es decir, prácticamente como recibe esta administración, tiene 6.311 trabajadores. Como les digo, de base, de confianza, de agentes de policía, en fin, en general la nómina total es de 6.311 para una población estimada en 1.015.000 habitantes. Es decir, hay una relación de 6.21, es decir, hay más burocracia por cada 10,000 habitantes que en aquel entonces. Hay casi un 40% más de lo que teníamos entonces. A mí me parece que también para entrar incluso al debate de lo que se analiza hoy y se dice, que es interesante conocer las cifras que recomienda el Centro Nacional de Estudios sobre Municipios. Y en este Centro Nacional estiman que de acuerdo con los estándares ideales, Mexicali debería, del tamaño de la población, claro, a partir de ahí, Mexicali debería tener alrededor de 8,000. O sea, que pues 6.311, pues es bastante razonable en la población burocrática del ayuntamiento con relación al número estimado como ideal en el Centro Nacional de Estudios para el Desarrollo Municipal. Formaron parte de esto otro tipo de programas de modernización como la privatización. Ciertamente nosotros nos dimos a la tarea de incorporar
instituciones, grupos, empresas de la iniciativa privada a la prestación de servicios públicos y logramos tener un éxito bastante razonable, ¿no? Por ejemplo, en la recolección de basura, logramos que se organizaran jóvenes empresarios de Mexicali y crearan una empresa, recolección de basura, para dar el servicio a comercios y a industrias. Y así se crea la empresa a la que se le otorga en concesión diversas rutas de recolección de basura con muy buen resultado, creada aquí en Mexicali por jóvenes empresarios en aquel entonces, ¿no? Creamos también un programa de sistematización. Nosotros pues organizamos el aparato operativo bajo un sistema que en aquel entonces pues era el último grito de la moda de la IBM, ¿no? A la que le compramos una máquina de una capacidad de poco más de 3,000 megabytes. Y allí sistematizamos la información de todas las áreas. La nómina, desde luego, los ingresos, los egresos, todo lo que tenga que ver con la contabilidad, pero también con los rendimientos operativos y en general, por ejemplo, incorporamos programas como la fibra óptica en el servicio de registro civil, que fue el primero en el país, ¿no? Incorporamos el catastro multifinalitario, que estuvo entre los primeros 10 del país. Es decir, retratábamos todo el municipio, todo el territorio del municipio, lo retratamos y con métodos fotogravimétricos lo incorporábamos a una memoria y esta la traducíamos precisamente a la información cartográfica. Entonces teníamos un control pues preciso. Otros programas relativos fue la primera vez que se instala el servicio civil de carrera. Creo que desafortunadamente no se continuó con ello. Y la actualización reglamentaria, que bueno, posteriormente también tuvo que volverse a pues actualizar conforme pasa el tiempo, ¿no? 25 años, Mexicali es otra realidad, ¿no? Un segundo programa es el que denominamos la justicia municipal. El sistema de justicia municipal consistió precisamente en organizar dentro del ayuntamiento un programa que se concibe desde una nueva ley orgánica municipal en la que me toca participar en su elaboración, que comprende a los jueces municipales, a la Junta Municipal de Controversias Administrativas, la Mesa de Información, Orientación y Quejas y un bufete jurídico gratuito. Una innovación, sin duda una innovación en el horizonte de las administraciones municipales en el país, ¿no? Fuimos los primeros los que, podemos presumir que inventamos los jueces municipales como una figura precisamente para juzgar el comportamiento de los agentes, con una orientación a defender al ciudadano de cualquier arbitrariedad o atropello. En aquel entonces, ciertamente, la confrontación fue bastante dura y frecuente porque no estaban acostumbrados los agentes a que el ciudadano pudiera ir ante un juez a decir que había sido atropellado por un agente, es decir, su palabra era suficiente y ahora con la participación de los jueces municipales eso ya no era suficiente, tenía que argumentarse y probarse precisamente
la actuación indebida del ciudadano. O sea, este sistema de justicia municipal también concibió, como les decía, la apertura de un bufete jurídico gratuito, en el que participan las escuelas de derecho, en aquel entonces la Universidad de Baja California. Ese desarrollo de áreas verdes, ¿no? En realidad corrimos con muy buena suerte y pudimos desarrollar un proyecto de forestación pues realmente superior, ¿no? Es decir, logramos crecer las áreas verdes, fíjese usted, de 417,000 metros cuadrados que tenía la ciudad a 803,500, o sea, más del doble en la ciudad y también en el desarrollo del valle, de los poblados en el área rural, en donde creamos 156,993 metros cuadrados de parques y jardines en el área. Como usted recordará también, y si no, pues se los digo, plantamos 492,000 árboles, pero no arbolitos que los orina un perro y se secan, sino árboles de más de 2,5 metros de altura. Sembramos 492,000 en 7 variedades, ¿no? Lo que nos permitió realmente desplegar un programa de forestación en parques y jardines, por supuesto, en escuelas, en instalaciones deportivas y a la población en general, ahí donde está el Parque Vicente Guerrero, donde después se construyó el Sol del Niño, ahí llegaban los árboles y los disponíamos y bastaba que cualquier persona llegara con su comprobante de pago del impuesto predial para llevarse los árboles que fueran de su gusto, ¿no? Y ahí pues también uno de los mayores logros en asegurar este desarrollo de áreas verdes, porque instalamos un centro de productor de árboles en la colonia Abasolo, lo que era el vivero de la SARS, nos los cedieron a nosotros como dato, y desde entonces son viveros municipales, ¿no? El Valle de los Gigantes, o sea, los saguaros, los cactus que se encuentran ahí en San Felipe, rumbo al Valle de los Gigantes, unos saguaros realmente enormes, y se enamoró. Y entonces el encargado del Pabellón de México y de la forestación allá en Sevilla, España, pues le dio por llevarse un saguaro. Y desde luego, pues lo apoyé. Él consiguió el permiso, las guías sanitarias y el permiso para transportarlo hasta allá. Y contamos con la suerte también de que en ese entonces había quedado varado un avión ruso de carga en Tijuana, que no tenía cómo irse porque no tenían cómo pagar la gasolina y la estancia del avión. Pues lo arregló el señor Siles. Digo, bueno, si se llevan el saguaro a Sevilla, yo les doy para la gasolina y pagar aquí las cuentas, y me van y me dejan el saguaro allá, medía 13 metros libres. O sea, y tenía 13 brazos el saguaro, o sea, el 13 ayuntamiento mandaba un ejemplar a Sevilla de saguaro, una especie vegetal de la región, que además, por cálculos de especialistas mundiales, decretaron que tenía 1053 años, si la memoria no me falla, 1053 años o 1052, bueno. Es decir, la Feria Universal de Sevilla se organizó allí
para conmemorar los 500 años del descubrimiento de América, que era la fecha, 1492 a 1992, son 500 años. Y entonces, con ese motivo, para celebrar 500 años del descubrimiento, se hace esta Feria Universal, y nosotros le enviamos, vía don Juan Siles, pues, ¿no?, un ejemplar que ya tenía aquí más de 500 años de cuando llegaron los españoles. O sea, no sé si me capta el juego aquí interesante, ¿no? Pues eso se volvió realmente una sensación, un ejemplar. Hasta los reyes de España se tomaron la foto con el saguaro. Y allá está, porque se los mandamos en comodato, o sea, sigue siendo nuestro. Un aspecto que me parece que sería injusto si no lo destaco, si no lo comento, es sobre el trabajo que realizó desde el voluntariado del DIF mi esposa Rosela, que fue pleno de realizaciones. Ella prácticamente se concentró en el área rural, en los poblados del área rural, y bueno, deja realizaciones realmente importantes, como las guarderías, el asilo de ancianos del ejido Janitzio, y en general su trabajo de atención a las personas más necesitadas, ¿no? Fue un trabajo pues que nunca dejaré de agradecerle como se merece. Bueno, en una síntesis apretada, déjenme contarles que uno de los principales logros del 13 Ayuntamiento fue la creación de 3 organismos paramunicipales que dieron un resultado extraordinario. El Comité Municipal de Educación, por medio del cual apoyamos y atendimos a todas las escuelas con programas de infraestructura, construíamos alguna instalación deportiva, baños, a todos los dotamos de pintura, focos para la luz, y en fin, ¿no?, programas también de apoyo educativo, formativo en general, ¿no? Tuvimos una predilección por las escuelas, ¿no?, en la forestación, en la recolección de basura, en fin. El otro programa fue el que se denominó Instituto Municipal para el Desarrollo Urbano, el INDEUR. El INDEUR fue una estructura creada para hacer pequeña obra, pero de gran significado. Había lugares, por ejemplo, donde no podíamos meter toda la pavimentación, entonces ahí desarrollamos las carreteras de acceso, los caminos de acceso a las colonias. Había una serie de obras que quería hacer el DIF con la comunidad, ahí entraba el INDEUR en apoyo del DIF municipal. Había también una serie de programas de apoyo, por ejemplo, a los policías. Se creó el programa de acondicionamiento de la vivienda, de mejoramiento, de construcción, de compra de vivienda para los policías en especial, y muchos otros programas que le dieron a INDEUR realmente una capacidad de respuesta impresionante, ¿no? El otro tercer gran programa fue el Comunder, o sea, nuestra proyección hacia el Valle de Mexicali, hacia los habitantes, hacia los poblados del Valle de Mexicali, la hicimos a través de un organismo al que canalizamos todos los esfuerzos. Por ejemplo, que la Junta Municipal, las juntas de mejoras moral, cívico, material, movían dinero, tenían ingresos al Comunder. Que el programa de solidaridad
al Comúnder. Que la coordinación de delegaciones, todo su presupuesto y todo al Comúnder. Y en general, todos los programas que significaban algún movimiento de dinero, todos al Comúnder, con lo que pudimos simplificar todo el aparato administrativo y entonces destinar una mayor cantidad de recursos, ¿no? En aquel entonces, pues fueron 97.881 millones de pesos los que destinamos a el mejoramiento de los poblados del valle, lo que implicaba agua potable, revestimientos, bibliotecas. En la administración construimos 11 bibliotecas y nos quedaron 3 en proceso, o sea, 14 unidades deportivas, desde luego las plazas cívicas, en fin, dignificación de panteones en los poblados, sistemas de recolección, es decir, todo lo que teníamos que hacer, pero a través de una sola coordinación. Bueno, pues yo terminé y me puse a estudiar de nuevo. Di clases en la universidad y me puse a estudiar más, al grado de que tuve la suerte de obtener un doctorado en España, con con estudios de postdoctorado en otras partes de España, inclusive haber podido asistir en Italia a la primera universidad del mundo. Y con base en eso, pues a seguir dando clases, a seguir escribiendo. Tengo 2 libros editados allá en Europa y otros 2 aquí en México, o sea que pues me he dedicado al mundo académico simplemente. Y bueno, tenemos grandes satisfacciones, se lograron hacer cosas, creo yo que suficientemente como para justificar que hoy, a 25 años, podamos sentarnos enfrente de la gente o a través de los medios a platicar lo que fue del ayuntamiento de entonces. Muchas gracias por esta oportunidad.